En esta audiencia se debía informar sobre los fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos de los valores de los cuadros tarifarios de la Resolución 22. Y la realidad es que cuando uno va a ver el expediente de esta audiencia, no hay material como para analizar nada de esto, ni fundamentos ni técnicos, ni económicos, ni financieros, ni jurídicos. Es una audiencia preparada para cumplir un trámite con la justicia y aplicar el tarifazo. Le pregunto a la empresa que durante 10 años, 12 años, recibieron subsidios, 500.000 millones de dólares o de pesos. ¿Dónde fue a parar esa plata? ¿Por qué nos obligan a nosotros a hacer el esfuerzo con el famoso diagrama que ponen acá, el alimenticio? Y por supuesto no ponen el asado, obvio, porque ni la manteca, ni la leche, ni el tomate vamos a poder comer a este paso. ¿Qué es como lo de Lázaro Báez, que se la llevaron toda? Por otro lado, también algo que nos interesa comentar es que no hubo exposición de parte de los gerentes de las empresas, ¿sí?, prestatarias de los servicios. Eso es importante porque la gente que se acercó a la audiencia realmente tenía ganas de escucharlos directamente a los gerentes, a los presidentes y a los directores de estas empresas, ¿sí? Abrimos el debate para poder charlar acerca de este tema. Saludamos a los invitados de la jornada de hoy. Estamos hablando de, por un lado, Walter Martelo, dirigente del Frente Renovador, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Alejandro Bodart, que es dirigente nacional del MST Nueva Izquierda, gracias por venir. Gracias por invitar. Y Sebastián Galmarini, que es senador de la provincia de Buenos Aires del espacio del Frente Renovador, gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿qué pasa con el tarifazo de la luz? ¿No es cierto? Tenemos como dos instancias distintas, lo que fue la audiencia en Mar del Plata y por otro lado lo que dispuso la justicia de frenar el amparo, es decir, que no está frenando el aumento, ¿no? El tarifazo. ¿Esa vendría a ser la traducción, Bodart? Sí. Yo creo que es importante saber, porque estamos reclamando audiencias públicas para discutir todos los aumentos, pero no parodias de audiencias públicas como esta que se hizo en Mar del Plata. Incluso para la provincia de Buenos Aires se tendrían que haber habilitado varias audiencias en distintas zonas para facilitar la participación de vecinos y se tendría que haber tenido información previa, porque ir a una audiencia pública sin saber la estructura de costos que justifique el aumento, por qué y cómo, es un trámite. Tan trámite es que no había terminado todavía la audiencia y ya se había habilitado el aumento. Tengo entendido que una de las críticas más fuertes tenía que ver con que... Desde los años 90, gran parte de la distribución de energía está en manos de compañías monopólicas, manejadas por un puñado de empresarios cercanos al poder político de turno. En territorio bonaerense, las sociedades Edelap y Edea, que brindan servicio en La Plata y Mar del Plata, comparten el mismo dueño, el empresario Alejandro McFarlane. El tarifazo, objetado por la justicia, generó ganancias millonarias a McFarlane, yerno de quien fuera titular de la CIDE, Hugo Anzorregui, durante el gobierno menemista. Pese a los miles de millones que el Estado Nacional destinó en concepto de subsidios, Edelap pasó de tener una pérdida acumulada de 605 millones de pesos en 2014 a embolsar en solo 3 meses una ganancia neta de 424 millones de pesos producto del aumento tarifario. Son todas empresas, incluso multinacionales, privadas, cuyo centro no es dar un servicio público. No consideran que la electricidad es un derecho humano básico y en el siglo XXI mucho más. Ellos solo les interesa su ganancia. El problema central es que las empresas se tienen que ir, hay que darle de baja los contratos y que tiene que ser reestatizado el servicio con el control de los usuarios y de los trabajadores. Claro, Bodart, con respecto a la tarifa social, ¿o hay medidas que intenten paliar esto? Yo creo que no, yo creo que tenemos un problema, porque se habla, tendrían que aumentarse, hay un sector, claro, a la población se le dice prácticamente el servicio no puede funcionar y la gente, como es buena gente, dice habría que aumentar. Ahora, pero ¿por qué hay que aumentar y no bajar, por ejemplo? ¿Dónde están los números? ¿Cuál es la estructura de costo? ¿A dónde fueron los subsidios que durante años embolsaron estas empresas? Yo creo que hasta que no discutamos eso no se puede hablar de aumento. Lo primero que habría que hacer es ver la estructura de costo. Tendríamos que tener todos
acceso a las estructuras de costos que estas empresas presentan. Y después ver, porque cada vez que uno ha tenido acceso a alguna estructura de costos de alguna empresa privatizada, o en el caso de los ferrocarriles por el juicio de 11, se ha dado cuenta de que las empresas dibujan todos los números para pedir más subsidios y para pedir tarifas. Dibujos tremendos ha habido. Entonces, yo creo que tenemos que discutir esto, y después tenemos que discutir otra cosa. Cuando se habla de tarifas de servicios esenciales, estamos hablando de derechos de la gente. O sea, tener luz es un derecho. Sí. Tener agua, tener gas, poder viajar, son derechos. Por lo tanto, lo que habría que discutir acá es cómo se garantizan esos derechos por parte de los gobiernos y del Estado, y si estas empresas tienen que estar al frente de estos servicios o hay que sacarnos de encima. Ese es otro problema. Acá tenemos un tuit para que contesten algunos de los integrantes del debate. Dice, Pablo Barrena, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador fueron cómplices con las empresas eléctricas en la desinversión. No. Desde el Frente Renovador tenemos 2 representantes. No, me parece que para nada es así. De hecho, creo que la frase más elocuente que se dijo a partir del tarifazo, tanto en el orden nacional como en la provincia de Buenos Aires, fue que este gobierno entró con una motosierra al quirófano, y la dijo Sergio Massa. Sí. Me parece que así se trataron el tema de las tarifas. ¿Massa no salió después de que la justicia falló? Porque antes no salió a hablar del tema, una vez que ya la justicia se metió en el tema. Nosotros venimos planteando el tema de la gradualidad desde la campaña, o sea que es imposible que hayamos salido después de la justicia. Pero además, tampoco se puede tomar el tema de las tarifas en un contexto aislado, como si fuera lo único que está ocurriendo. Nosotros también planteamos que ganancia no es salario. ¿Y qué hay que hacer con las empresas? Que son las mismas que estuvieron en el gobierno anterior, el caso de DELAP, EDEA. Yo creo que tampoco es bueno hacer, tampoco es bueno hacer una carnicería con las empresas. Lo que nosotros tenemos que hacer desde la gestión pública es fortalecer los organismos de control para entender cuál es la estructura del costo y la estructura de servicio que brinda cada una de las empresas. Si no, transformamos esto en una cacería de brujas. Y a mí me parece que lo primero que tenemos que construir es un sistema eficiente en lo público para poder saber qué es lo que está pasando en cada uno de los sectores y que eso no termine siendo un festival de subsidios que en realidad no van para nuevas inversiones y que en muchos casos terminaron en manos de funcionarios públicos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una cosita. Yo creo que tenemos un problema como país, porque si no nos animamos a discutir que las privatizaciones, tal cual como se hicieron y se han mantenido, han fracasado. O sea, vamos a seguir fracasando. Alberini dijo que sería una carnicería por ir es que yo no creo, yo creo que hay una carnicería sobre la gente, porque no solo es ahora las tarifas, sino el servicio pésimo que se brinda, porque te quedás permanentemente sin luz. O sea, tenemos un problema. Yo creo que así como en la década de los 90 se discutía que las empresas estatales tenían problemas, ahora hay un silencio cómplice de toda la clase política tradicional de no querer discutir que ahora, después de tantos años, ha fracasado el sistema de privatizaciones y nos tenemos que abrir a cómo hacemos un sistema, por lo menos los servicios básicos, que en manos del Estado, que es el único que puede garantizar servicios no viéndolos como mercancía, que es lo que hacen las empresas privadas, podemos tener servicios de calidad y baratos, porque si no discutimos esto, miren, yo les digo sinceramente, se va a discutir, se aumentará la tarifa más o menos, pero el problema de fondo va a seguir existiendo. Bodar, ¿no hay ahora un cambio de modelo que lo que busque es que ganen las grandes empresas y creen que de esa forma se van a solucionar los problemas? Pero las empresas ganaron. A ver, los subsidios enormes. Vienen ganando. Pero vienen ganando y no invierten porque hay un Estado cómplice que yo creo que se va a seguir manteniendo. Yo te digo un caso. Si el presidente de Energas, que es el que tiene que custodiar a Metrogas, es el presidente de Metrogas, porque era presidente hasta hace 6 meses, ese es el problema de fondo que vos tenés. Yo no creo que ahora haya un cambio, sino una profundización de un modelo que te lleva a que las empresas hagan lo que quieran, no inviertan nada, se embolsen todo, y ahora con un adicional, que es que encima te van a enchufar tarifazo tras tarifazo que te complica más la vida. Entonces, fracasó el modelo, discutámoslo. Se habla mucho de corrupción, pero nadie se anima a hablar de la corrupción que implica dar subsidios a empresas que no brindan un buen servicio y no cumplen los contratos de concesión, y nadie los saca. Parece que tienen impunidad, dibujan números, no los presentan. Recién se decía, ¿por qué no van a las audiencias los empresarios a justificar? Porque es el gobierno el que va a las audiencias a justificar los tarifazos y lo que hacen las empresas. Ese es el problema que tenemos. Sí, ¿también crees que la justicia es parte de esta connivencia? Total, porque si la justicia avanzar hasta el final en el tema, acá hay elementos de fraude por parte de las empresas. ¿Dónde puede concurrir entonces la gente, el usuario?
No, bueno, yo creo que los usuarios, ojo, ha habido una participación muy grande de los usuarios, que ha sido la bronca a través de los cacerolazos que han logrado, entre otras cosas, que se frenen los aumentos. Si no hubiera habido esa participación, hoy estaríamos en problemas. Bien. Creo que las asociaciones de consumidores juegan un rol muy importante. Sí, claro. Los amparos se han presentado fruto de todo esto. O sea, el usuario tiene que participar rechazando que nuevamente nos metan, nos hagan un verso, que es que siguiendo con lo mismo vamos a tener un resultado distinto. Sí. Sabés que... Sí, Ferrari, quería consultarle, ¿se puede cambiar esto de que las audiencias públicas son no vinculantes? ¿Podría tratarse eso y que realmente las audiencias públicas cambien esa condición? Claramente debiera, el espíritu de la ley debiera decir eso, pero como gobiernan las corporaciones. Borá dijo algo que pasó desapercibido. El presidente del ente regulador del gas es el presidente de la empresa de gas. Y el hombre, a ver, ¿qué va a defender? ¿La empresa de gas o va a defender a los contribuyentes? Va a defender a la empresa de gas. El ministro Aranguren. A ver, yo no hablo de la honorabilidad del hombre, pero claramente si el hombre está vinculado al combustible, la empresa que él presidía trae el gas a un precio que podemos discutir varias veces, que es mucho más caro que el habitual. Entonces, yo no sé si es, pero moralmente es, a mi criterio, hay un delito. Que Betty la Fea no lo vea, la chica que está en la oficina anticorrupción, es un problema de ella, un problema de Laura Alonso. La chica esta que parece Betty la Fea, la que está en la oficina anticorrupción. Yo no voy a anticorrupción. decir que parece Betty la Fea, pero la oficina anticorrupción es Laura Alonso. Laura Alonso, bueno, claro. Un organismo que de paso te cuento, que tiene que ser presidido por un abogado, y esta chica es licenciada en ciencia política, este tipo de una persona que venía pidiendo que se libere el contrato de Chevron hasta que ganó el gobierno y a partir de ahí descubrió que las virtudes del secreto. Pero no voy con una moción de censura, no te metas con los politólogos. No, Patito, no, pero claramente la ley establece que tiene que ser un abogado el que preside ese organismo. Sí. Y no quiero ese lugar para mí. A veces no es cambiar la ley, sino cumplir con la ley que existe. Yo creo que el debate, y no por el ánimo de abrir una polémica, pero yo creo que el debate de las privatizadas sobre servicios esenciales, hay un problema, hay servicios que tienen que garantizarse que lleguen de manera eficiente a la gente, no son optativos para la gente. Esos servicios esenciales, solo el Estado puede gestionarlos con un criterio de equidad y no de ganancia. Consagró la Constitución del 49. Ese es el punto, es un debate esencial, porque siempre en manos privadas se va a priorizar la ganancia por sobre el servicio. Un ejemplo, los ferrocarriles, ¿por qué se hundieron 10.000 pueblos? Porque no daba ganancia. Y en este caso pasa lo mismo, si no da ganancia, entonces no invierto. Es un problema, teníamos reservas para 30 años cuando se privatizó y ahora nos quedamos sin reservas porque las empresas se la gastaron sin invertir. Y va a pasar lo mismo. Cada vez vamos a tener menos luz, menos gas en manos privadas y va a ser más caro el servicio. Vamos a hacer un recorrido por la justicia, que mucho tiene que ver con lo que está sucediendo respecto a los tarifazos. Los jueces y los fiscales, ¿cómo están actuando respecto a este tema? Algunos de los magistrados que Macri cree que frenan su gestión son la jueza Elena Liberatori, que suspendió la suba de la tarifa del subte, y el juez Luis Arias, que ordenó en la provincia parar el tarifazo de gas, no pagar las tarifas y exigir la devolución de la plata. Se sientan las empresas con el Estado, definen la tarifa y los usuarios frente al hecho... pasar. Claro, frente al hecho consumado, lo que hacen, les llega la factura y no tienen más remedio que pagarla para que no le corten el servicio. Esto es un sistema autoritario. Bueno, vamos a agradecerles a todos los que participaron de este debate que tiene que ver con las tarifas de luz, con los aumentos, un tema que va a seguir dando que hablar seguramente en los próximos días, así que bueno, les agradecemos.